Continuamos esta mañana en Tus Derechos comentando sobre los derechos de autor. Vamos a ver ahora un vistazo más legal del tema. Está con nosotros Eric Iriarte, especialista en estos avatares. Eric, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo esta mañana. Y de entrada me gustaría saber, y en todo caso que quede claro, ¿es necesaria una entidad como Updike? Es necesaria para la estabilidad del derecho de autor, tal como lo conocemos dentro de nuestra legislación, pero adecuadamente gestionada, para que no solamente ayude a los autores que se puedan registrar dentro de entidad, sino que además que proteja a los usuarios, que son finalmente los que utilizan las obras creadas por dichos autores. Sí, porque se ha generado toda esta discusión y se han generado también bandos en tanto todo el tema es porque se está en contra de los derechos de autor. ¿Qué tanto es así? De hecho, no es así. Ninguna de las protestas ni de las reclamaciones hechas por ninguno de los autores que se han ido expresando es en contra del derecho de autor. Eso es algo interesante. La misma comunidad reconoce que los autores o cierto tipo de autores que le llamamos artistas por sus cualidades extraordinarias, porque todos nosotros podemos ser autores, tienen que ser retribuidos de alguna manera. Es necesario, por ende, entidades de gestión, pero adecuadamente llevadas, porque si no, tergiversan el derecho de autor y terminan afectando a autores, por un lado, que no cobran adecuadamente, a usuarios que se ven cobrados ilegalmente o ilegítimamente cuando no debería ser, pero además se vulnera todo el sistema de derecho de autor, que es al final una responsabilidad grande de todos, ¿no? ¿Y quiénes deben de cobrar en todo caso y a quiénes? Porque hay tanta información ahora mismo sobre la mesa que vamos a ver por partes. Entonces, primero, ¿es necesario un Updike? Primero el autor. Primero el autor. El autor primero tiene que determinar si quiere, qué quiere hacer con su obra. Hay autores que deciden compartirla libremente, la suben a YouTube o tienen algún mecanismo. Claro. Es una opción que nos presentan las nuevas tecnologías. Hay otros autores que dicen, no, yo quiero que por cada vez que mi obra sea reproducida me paguen. Es otro modelo. Hay otros que dicen, no, solamente me interesa que cuando tengan fin lucrativo me paguen, pero si es sin ánimo de lucro no me paguen. ¿Cómo pueden ser las licencias Creative Commons? Tú lo puedes licenciar. Los que desean cobrar normalmente van ante una entidad de gestión, se inscriben, se registran, se afilian y le dices, gestióname por mí en radios, en televisión, en todos los espacios donde pudieras estar, si es que mi obra está efectivamente reproducida. Y si está efectivamente reproducida, tú te quedas por un gasto de gestión administrativa y me das a mí el resto. La ley establece que eso debe ser 70-30 en caso máximo. Si ese es el mecanismo, el que decide originariamente es el autor, no la entidad de gestión. Entonces, la entidad de gestión solamente puede cobrar por aquellos que efectivamente le han ordenado cobra por mí. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando la entidad de gestión analiza y dice, cobro por todos. Y si alguno en algún momento quiere, puede venir a recobrar acá su dinero, cuando no es exacto, ciertamente eso. Y de otra manera también los usuarios se ven diciendo, oye, ¿qué me estás cobrando? No, estoy cobrando tal autor, pero tal autor no está dentro de tu catálogo. No, es que por si acá en algún momento, bueno, entonces el por si acá en algún momento vaya a estarlo, es una decisión del autor. El sistema lo hemos invertido, ¿no? En el cual se presume que todos los autores están dentro de la entidad de gestión cuando son algunos autores los que están en la entidad de gestión. ¿Es necesario Updike? Es necesario Updike, pero adecuadamente controlada por Indecopy, por la Autoridad de Derecho de Autor, que además proteja a los usuarios y proteja a sus autores con una distribución real de las regalías. Si yo no sé que estoy cobrando, ¿cómo voy a entregar adecuadamente el dinero a los que están dentro de mi propia entidad? Claro. Entonces, a lo mejor le pago de más a uno y de menos a otro, porque no llevo el detalle fino. Una de las presunciones que tiene Updike es que el sistema de regalías puede basarse en el sistema de radio. Hacerlo así era bastante útil hace varios decenas de años atrás, porque las radios se podían monitorear de una manera clara y porque llenaban planillas. Pero tenemos tantas radios a nivel nacional, radios incluso por internet, radios que no ahora ya es prácticamente imposible. Entonces, si no llevo un adecuado control, ¿en base a qué estoy entregando regalías? Y mira que además, de hecho, uno de los cuestionamientos serios que se le hace a Updike es que tienen entidades de radio. Ellos mismos han comprado radio. Su argumento es que lo hacen para poder sí tener regalías de algunos autores. Entonces, ¿qué autores? Si yo genero una distorsión colocando más a unos autores que a otros, esa distorsión también luego, dado que es la base, sirve para la televisión.
sirve para otros medios, sirve para el internet, sirve... Entonces, finalmente genera una distorsión en todo el sistema completo. Uno de los cuestionamientos serios que ha hecho Indecopy es que Updike no debe tener radios, precisamente por esto, porque la base está ahí en la radio. Ellos mismos generan una competencia desleal y bueno, por otros lados terminan haciendo de regalías que no les corresponden, en tanto ellos programan y ponen su propia programación. Autores como Alicia Maguiña, lo que reciben es realmente lo que deberían recibir. Realmente hay una constatación real de lo que está escuchándose Alicia Maguiña. A lo mejor le corresponde muchísimo más, pero ni ella misma lo sabe, porque la medida técnica de recaudación y distribución no ha sido validado por nadie. Es una herramienta creada por Updike y validada por ellos mismos, con lo cual Indecopy, que es la autoridad, no lo ha revisado. Lo dijeron en el Congreso abiertamente, fue una pregunta clara. ¿Quién ha revisado este mecanismo? Nadie. Bueno, de hecho comentamos hace un momento que el TC en algún momento también le indicó al Indecopy revisar mediante un fallo, ¿no? Sí, de hecho, el caso Hatuchay establece que el artículo 147 del Decreto Legislativo 82 de Derecho de Autor debería ser revisado a la luz de si es una legitimación activa procesal o si es una legitimación activa de cobranza. La mayoría de académicos estamos entendiendo de que es un tema tema procesal, no de cobranza. Entonces, si no es de cobranza, ¿por qué están cobrando cosas que no les toca cobrar, ni de personas que no están agremiados, de obras que no están en su catálogo, o finalmente de cosas que no saben si pueden tocarse? Y eso es por el lado de los autores en relación con la entidad pero del lado de los consumidores también hay tremendo desorden, en tanto una sola canción se cobra al canal, a la peluquería donde se escucha, a la radio, o sea, ¿cuántas veces se termina pagando por una canción? A ver, en realidad lo que pasa es que la canción además tiene diversas etapas. Tienes la creación de la canción, que es el autor y el compositor, y luego tienes el intérprete. Entonces, el intérprete, que no es el autor y el compositor, en algunos casos es el mismo, están nucleados originariamente en Anaí y ahora están en Soniem, si es que estamos hablando de música. Ese intérprete también tiene derechos. Pero también si esa canción se grabó, también tiene derechos. Y ahí es donde entra un impro. Entonces tienes un impro, Updike y al menos Soniem 3 para una misma canción. Pero además estos se relacionan con las radios, con las televisiones y les cobran por el hecho de que lo van a reproducir públicamente. Claro. Pero aparte están los establecimientos permanentes. El establecimiento permanente, que es una peluquería, que es un restaurante, si toca una obra, también debería, pero hay que asumir si es que ha comprado su CD y si lo está reproduciendo. Si la reproducción está en un ambiente que pueda interpretarse, que la gente va por la música y no por la comida, también tendría un tema de cobranza. En el tema de los matrimonios, por ejemplo, que también ha generado esa polémica. Ahí, por ejemplo, no tiene mucha claridad. No tiene mucha claridad porque se habla del ambiente, la esfera privada, ¿no? El ambiente doméstico. El ambiente doméstico, pues es tu casa, pero también sería tu bautizo y también sería tu boda. O sea, no haces una boda para recaudar fondos o haces una boda para cobrar la entrada. Es una actividad privada. Entonces, si por último tú quieres cobrar ese tipo, cobra efectivamente por las canciones que efectivamente pasen. ¿Qué relación tiene cuánto valió el local? ¿Qué relación tiene cuánto valieron los bocaditos? Si tú lo que estás cobrando es realmente la música, vas por la música. Entonces, ¿qué es lo que iba ocurriendo con el transcurrir del tiempo? Los locales, para evitarse problemas de alguien que ellos entendían de que podía ser una autoridad, que no lo es, y esto hay que clarificarlo, hay que clarificar dos elementos clave. Updike no es entidad pública, con lo cual no tiene poder coercitivo. No te puede cerrar el local, no te puede cerrar, no te puede parar la fiesta. Apagar la fiesta, ni apagar la luz. Lo que puedes constatar que tú has utilizado una determinada obra, hacer las medidas de cuidado y ir ante Indecopy y quejarse. Mira, este señor en tal fecha utilizó esta obra, aquí está la constancia. Pero no más. No puede ni decirte me pagas, o me pagas fuera sin recibo, que ha ido ocurriendo, que además ahí sería importante que SUNAT comience a supervisar cómo se hacen cobros sin factura. Más allá de que sea una entidad sin fines de lucro, igual tiene que entregar una factura por una actividad que está entregando, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ser revisados y modernizados más que nada.
Ahora, parece que ya va a entrar el tema a Fiscalía por una declaración, parece que el tema va a ir por ahí. Mientras este tema sea investigado, personas, por ejemplo, que quieren hacer su matrimonio, su cumpleaños o lo que sea, ¿todavía están afectadas de este pago? ¿O qué pasa mientras esto se investiga? A ver, mientras esto se investiga, parte de lo que va a tener que determinar la autoridad, que es Indecopi, es qué va a ocurrir con eso, porque este dinero finalmente se sigue cobrando. Claro. A veces se le cobra a la radio, se le cobra el establecimiento permanente, y no han dejado de cobrar, ni van a dejar de cobrar. Ahora, lo que pasa es que no están distribuyendo adecuadamente, ni están recaudando adecuadamente, porque no saben exactamente qué es lo que deberían recaudar, porque además no tienen planillas, porque no tienen mecanismos de control, no tienen mecanismos de verificación, que es gigante el monstruo, que es, ¿cómo hago un control de esto? Pues toca hacerlo adecuadamente si no estás afectando incluso a los mismos autores sí inscritos en ABDAI. Hay otros autores que se encuentran en entidades extranjeras que tampoco reciben adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay una medida de control local. Hay otros que no están en ninguna entidad y también se ven afectados. ¿Por qué? Porque nunca se inscriben en ABDAI, nunca se inscriben afuera, pero lo peor de todo es que alguien cobra por ellos. Lo que dice el derecho de autor no es que la entidad de gestión puede cobrar por alguien que no está afiliado. Lo que dice es que deben cobrar por lo que está dentro de su catálogo. Esta presunción del 147 es una presunción que habrá que determinar y la autoridad lo tiene que determinar. Indecopi es clave para esto, pero sé también que el Congreso está pensando en una revisión. Indecopi además ha pedido una revisión de derecho de autor, sobre todo para tener mejores mecanismos de control sobre las entidades de gestión y sobre lo que son las excepciones públicas. Entre otras cosas decían que a boda, bautizo, no le deberían cobrar. Bueno, nosotros esperamos celeridad en las investigaciones porque en tanto el tiempo pasa se va a seguir Además cobrando. van a haber 3 investigaciones en paralelo. La investigación que está haciendo Indecopi por el tema de adecuada recaudación y distribución. La investigación que iniciaría la Fiscalía, que más que nada es por acción ilícita para delinquir, más que nada por la gestión misma. Y lo tercero es la que va a iniciar el Congreso, de iniciarse tal como lo han indicado la semana pasada en la Comisión de Fiscalización, que sería una comisión investigadora para ver, en este caso, todo el sistema y ver dónde están las adecuaciones necesarias a la ley de derecho de autor. Claro, pero la idea es que el derecho llegue a los autores sin afectar el derecho de las demás personas que quieren celebrar tranquilamente y a lo mejor no están pero además reconocer que el derecho de autor es nuestro derecho. O sea, no es un derecho solo de los músicos o solamente de los artistas. Es tu derecho, es el mío, es el derecho de cada persona cada vez que crea una obra. Ahora, que algunas obras sean excepcionales, sin duda. O sea, yo ciertamente escribo cuentos, pero mis cuentos no son lo de Edgar Allan Poe, pero nadie puede quitarse ni rogarse regalías por mi obra que yo he creado. Entonces, hay que reconocer que primero es un derecho humano básico. Y segundo, aquellos que deciden de esto crear su forma de vida, también tienen cierto derecho al trabajo, a una regalía justa y todo lo demás, pero respetando al usuario consumidor. Claro. Porque si no se le respeta, finalmente se cae todo el sistema. Claro, además es en el que se basa para poder administrar el derecho de los autores esta entidad que en todo caso debe continuar, pero bien reglamentada, bien fiscalizada. Muchas gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Nosotros nos quedamos con las opiniones del programa. No hay necesidad de una pensión de gracia del Estado peruano, sino de que ABDAI haga bien su trabajo. La mayoría de artistas desconocen sus derechos. Es necesario ABDAI, pero adecuadamente controlada por Indecopi. Uno de los cuestionamientos serios que ha hecho Indecopi es que ABDAI no debe tener radios. Toda ley es perfectible y en este caso todos estaremos atentos a que así sea. Llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros. Ya sabe que cualquier tema o sugerencia o comentario que pueda ser tema de este programa, como siempre nos lo puede hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chao.